Hola a todos mis amigos de YouTube, bienvenidos un día más a mi canal. Esta es la cuarta parte de todo lo que pasó en mi travesía desde que salí de Cuba hasta que llegué aquí a Estados Unidos, país donde me encuentro actualmente. En el video anterior les comenté hasta que nos dieron la libertad en la frontera. Entonces, en el video de hoy voy a retomar desde ese punto hasta todo lo que hice una vez estando aquí en Estados Unidos, los primeros lugares que visité, los primeros documentos que realicé, todo lo que pasó en el primer y segundo mes en el que estuve aquí en Estados Unidos. Así que si no te quieres perder ningún detalle, te invito a que me acompañes hasta el final del video para que veas todo lo que te voy a contar. Ahora sí, sin más, vamos con el video. Y a las 8 de la noche del 28 de septiembre del 2024, nosotros estábamos ya en tierra americana y ya nos habían dado la libertad. Estábamos en el pueblo de San Isidro, que es un lugar fronterizo con México. Los familiares de mi cuñada nos habían pedido un Uber y ese Uber nos trasladó hacia el aeropuerto de San Diego. Estuvimos como aproximadamente 40 minutos de viaje. En el aeropuerto ya mi cuñada se separó de nosotros. Nos separamos porque ella iba para Kentucky, para la casa de su hermana, que no es hermana de mi esposo, y a nosotros nos iba a recibir un amigo aquí en Iowa. Entonces ya una vez estando ahí en el aeropuerto, pues nos separamos porque ella tenía su vuelo por otra aerolínea y cada aerolínea tiene su propia terminal. Entonces ella fue para la terminal número 1 y nosotros para la terminal número 2 o viceversa, ya no me acuerdo bien ahora. Yo sé que ella tenía su vuelo el mismo día a las 10 de la noche, que de hecho estábamos con mucho miedo de que no le fuera a dar tiempo a agarrar su vuelo, pero gracias a Dios sí pudo. Nosotros sí tuvimos que esperar porque el vuelo de nosotros era al otro día a las 6 de la mañana, así que nosotros nos pasamos toda la noche ahí en el aeropuerto de San Diego. Ahí conocimos a otro muchacho que era cubano, que iba para Carolina del Norte, y otro muchacho venezolano que iba para Colorado. Entonces nosotros nos juntamos con esos muchachos, pasamos la noche ahí en el aeropuerto, pasamos tremendo frío. Yo no sé por qué los aeropuertos son tan fríos. El vuelo de nosotros salía a las 6 de la mañana. Teníamos escala en Denver, Colorado. Y entonces embarcamos junto con el muchacho, con el venezolano, porque él iba hasta ahí, hasta Denver. Como a las 5:40 empezó el abordaje y pues cogimos nuestro primer vuelo hacia Denver. Teníamos un poco de temor porque el aeropuerto de Denver es bastante grande. Dicen que es uno de los aeropuertos más grandes de Estados Unidos. Entonces teníamos miedo de perdernos porque la escala era bien corta y si nos perdíamos de puerta íbamos a perder el otro vuelo. Pero no, gracias a Dios eso no pasó. Nosotros desde que llegamos divisamos la puerta por la que teníamos que agarrar pues el segundo vuelo, que era el que venía para Des Moines, que es la capital de aquí de Iowa. Y ya en cuanto nos bajamos, la puerta nos quedaba bastante cerca. Casi que tuvimos que correr, llegamos y ya había empezado el abordaje. Pero bueno, ya nosotros, gracias a Dios, pudimos agarrar ese segundo vuelo y en cuestión como de una hora con algo, ya estábamos aterrizando aquí en Des Moines y nos estaba esperando el amigo de nosotros, que fue el que nos recibió. Bueno, ya saben cómo son los recibimientos. Nosotros estábamos muy contentos porque ya finalmente habíamos llegado. A la vez estábamos nerviosos porque imagínense, después de haber pasado tantas cosas, pues ya nos sentíamos como seguros. Voy a buscar algunas fotos, a ver si tengo fotos de ese momento, si no las he perdido, y se las voy a estar dejando por aquí para enseñarles ese momento. El amigo de nosotros nos estaba esperando junto con un primo de él y ellos nos dijeron, bueno, ahora vamos a ir a comer. Fuimos de Des Moines, estuvimos viajando hacia Nebraska, que es el estado que colinda con Iowa, y fuimos a la ciudad de Omaha. O sea que yo le digo a mi esposo, si esto no es un récord, es un buen averaje. En un día nosotros estuvimos en 4 estados, porque estuvimos en California, estuvimos en Colorado porque hicimos la escala ahí en Denver, estuvimos en Iowa y fuimos también a Nebraska. Todo eso en el mismo día. A pesar de que estaba cansada, estaba contenta porque a mí me encanta conocer lugares nuevos y todo me parecía bonito, yo todo lo encontraba muy bonito. Los campos de maíz a mí me admiraban, si veía una ciudad más grande también me admiraba, nada.
todo me llamaba la atención, todo lo encontraba muy bonito, muy limpio. Yo me sorprendí muchísimo con las calles todas señalizadas, las carreteras todas en buen estado, el tráfico, a pesar de que había mucho tráfico, las personas respetaban las señales del tránsito. En fin, las primeras impresiones, todo fue bueno. Y tuvimos que empezar pues con los trámites, porque una vez salir del centro de retención de migración, como salimos con documentos de parol, con permiso de estadía en el país por 2 años, con esos documentos nosotros podíamos solicitar permiso de trabajo, Social Security y no me acuerdo qué otro documento, pero bueno, esos 2 documentos eran los más importantes. El día 1 de octubre ya nosotros iniciamos el trámite del permiso de trabajo, tuvimos que pagar $410 por cada uno, creo que fue esa la cantidad, pero bueno, nosotros trajimos ese dinero porque sabíamos que eso era lo que costaba y queríamos garantizar lo más rápido posible tener el permiso de trabajo para empezar a trabajar pues lo más pronto que se pudiera. El 1 de octubre ya estábamos aplicando para el permiso de trabajo y como en 15 días nos llegó una notificación de USCIS que teníamos que presentarnos para tomarnos las huellas. Entonces tuvimos que ir a la oficina más cercana, que es en el estado de Dakota del Sur. O sea que en el mes de octubre también conocimos otro estado, que es Dakota del Sur, muy bonito por cierto. Fuimos hasta las oficinas de USCIS, llegamos, nos presentamos, ellos nos tomaron la huella, nos tomaron los datos y ya solamente quedaba esperar a que nos llegara el permiso de trabajo, que en efecto llegó en el propio mes de octubre, el día 30 o 31 de octubre, no me acuerdo, pero si no fue el 30 fue el 31, porque me acuerdo que fue en el mismo mes que aplicamos. Nosotros estábamos muy contentos porque ya habíamos recibido el permiso de trabajo, también nos llegó el Social Security, documento muy importante también aquí en Estados Unidos, porque ya con eso podíamos acceder a cuentas bancarias y bueno, todo lo demás que se necesita aquí. Igualmente, hacer nuestra declaración de taxes, porque ya una vez que con el permiso de trabajo, el Social Security, teníamos autorización para trabajar y también contribuíamos con el pago de los impuestos. Otro trámite que nosotros hicimos enseguida que nos llegó el permiso de trabajo y el Social Security fue hacer el examen de la licencia. Bueno, mi esposo eh, obtuvo su licencia enseguida porque él sabía manejar desde Cuba. Yo lo único que hice fue hacer el teórico porque el examen práctico no me atreví a hacerlo. O sea, nosotros estábamos, desde antes que nos llegaran esos documentos, también utilizamos ese tiempo para estudiar para el examen teórico, que gracias a Dios se podía hacer en español. Y ya cuando nos llegaron los documentos, acto seguido, lo que hicimos fue ir al banco a hacer nuestra cuenta bancaria y ir a la corte para hacer nuestro examen. Bueno, fuimos con ideas de sacar una cita para hacer el examen teórico, pero da la casualidad que ese mismo día no había casi personas y la señora nos dijo, ¿están preparados para hacerlo hoy? Y le dijimos, sí, ok, pasen. Y ya hicimos el examen, pasamos los dos el examen, gracias a Dios. Nos dieron ya nuestra ID, que era, bueno, nos dieron un papelito, porque te dan primero un papelito que es un ID, pero todavía no es el cartón, porque primero te dan un papel hasta que esté en lo que es el plástico, perdón. Como a la semana ya nos llegó a la casa la licencia de instrucción, que es la primera que te dan cuando haces el teórico, se llama así, que con esa se puede manejar, pero con una persona al lado que tenga su licencia ya completa. Ya ahí mismo ese día, cuando hicimos el teórico, nos dieron la cita para 15 días después ir a hacer el práctico. Si mal no recuerdo, fue el 14 de noviembre. Mi esposo fue y hizo el práctico. Teníamos los dos la cita para ese día, pero yo no fui porque yo no me sentía preparada realmente. Yo todavía no sé manejar. O sea, yo sí sé manejar, pero me da muchísimo miedo. No sé parquear aún. Siento que yo no he puesto totalmente de mi parte para aprender a manejar. Y eso es algo que a mí me incomoda un poco, porque aquí en este país aprender a manejar es algo básico. Es algo que de verdad se necesita, y más en este pueblo donde no hay transporte público. Entonces, para todo, tengo que estar dependiendo necesariamente de alguien. Me siento un poco frustrada porque aún no tengo mi licencia de conducir, mi licencia regular, porque la que tengo es la de instrucción. O sea, yo puedo manejar, pero por ejemplo con mi esposo al lado
o con alguien que sí tenga su licencia. Pero, sinceramente, es algo que yo ya quisiera tener mi licencia. Pero bueno, si no se ha dado por algo es, Dios sabe cuándo hace todo y si yo no estoy preparada para manejar aún, Dios sabe por qué será. Pero no les niego que ya sí quisiera tener mi licencia porque es algo que hace que uno tenga mucha más independencia. Nada, todos los documentos llegaron bastante rápido, gracias a Dios, y empezó el proceso de buscar trabajo. Así pasamos todo el mes de noviembre, porque bueno, ya con el permiso de trabajo en mano, pensábamos que todo iba a ser color de rosa, pero no fue así, porque aquí en este pueblo, cuando ya se está acercando el invierno, el trabajo disminuye muchísimo y nosotros tuvimos esa mala suerte. Mala suerte digo yo entre comillas, pero bueno, todo pasa por algo en la vida y Dios sabe por qué hace todo. Ciertamente estuvimos todo el mes de noviembre, al menos yo, mi esposo estuvo más tiempo buscando trabajo, aplicando en todos los lugares que se pudiera y no nos llamaban de ningún lugar. Aplicábamos en todos los lugares, íbamos todas las semanas, íbamos a preguntar, íbamos a interesarnos a pesar de que ya habíamos aplicado y no nos llamaban. Entonces ya nos sentíamos un poco frustrados porque llevábamos todo un mes buscando trabajo. Nosotros creíamos que íbamos a encontrar trabajo mucho más rápido, pero no fue así. Incluso mi esposo se demoró más, yo encontré trabajo más rápido. Pero bueno, la parte positiva de eso fue que todo el mes de noviembre yo me estuve preparando en el idioma, porque yo les había comentado que desde que yo llegué, yo empecé a estudiar en la escuela de inglés. Yo desde el mes de octubre, perdón, matriculé en el Community College a las clases de inglés. Aparte de eso, yo veía todos los días, como tenía muchísimo tiempo libre, veía muchas series, todas las veía en inglés, escuchaba música en inglés, todo yo lo hacía en inglés. El teléfono lo tenía en inglés, absolutamente todo. Porque yo dije, yo tengo que perfeccionar mi inglés o mejorarlo porque era muy básico el inglés que yo tenía. Y porque como yo veía que no nos llamaban de ningún lugar de donde se podía aplicar, que no hacía falta saber el idioma, yo dije, bueno, tengo que mejorar mi inglés para poder aplicar en lugares donde requieran conocimientos, aunque sea básicos o intermedios de inglés, porque ya estoy viendo que no estamos consiguiendo trabajo tan fácilmente como habíamos pensado. Y así fue, ese tiempo lo usé para eso. Es verdad que nos sentíamos un poco mal porque estábamos viviendo en la casa de mi amigo. Él, por supuesto, en ningún momento nos exigió que pagáramos renta ni nada porque él sabía que no teníamos dinero. Él pagó nuestra renta de todo ese tiempo que estuvimos en su casa sin nosotros trabajar y no fue que la pagó y que después se lo teníamos que devolver, no, ese dinero nosotros nunca se lo pagamos, él pagó la renta por nosotros, él pagó nuestros servicios, él pagaba todo y él incluso nos alentaba porque nosotros le decíamos que ya nos sentíamos mal porque estábamos dependiendo de él, estábamos viviendo de él y eso a nosotros no nos gusta, no estamos adaptados a eso. Y él lo que nunca nos hizo sentir mal, al contrario, él nos decía, no se preocupen, ustedes van a ver que van a encontrar trabajo, todo es cuestión de tener paciencia. Nosotros lo que le decíamos era que nos sentíamos mal porque estábamos viviendo de él y no estábamos aportando nada. Y bueno, lo que aportábamos era con trabajo en la casa. Obviamente él cuando llegaba del trabajo ya todo estaba hecho, la comida estaba hecha, porque yo sentía que era lo mínimo que podíamos hacer, obviamente. Si él lo estaba pagando todo y nosotros estábamos viviendo de él, pues lo mínimo que podíamos hacer era mantener la casa limpia, la ropa limpia, hacer la comida, hacer todo lo que hubiese que hacer en la casa. Mi esposo cortaba hierba afuera, lo que hubiese que arreglar se arreglaba. En fin, todo lo hacíamos porque era lo que nos tocaba, obviamente. No sentíamos ni que él nos estaba explotando ni nada, al contrario, ese era lo que nosotros podíamos aportar en ese momento. Bueno, y para resumir el video, les voy a decir que el mes de septiembre, octubre, noviembre, porque nosotros llegamos últimos días de septiembre, o sea, septiembre no se cuenta, octubre y noviembre
siento que fueron meses bastante productivos para nosotros. ¿Por qué digo esto? Pues porque obtuvimos 3 documentos sumamente importantes, que fueron permiso de trabajo, Social Security y licencia de conducir, que a la vez nos sirve de ID, Real ID, porque tiene la estrellita de Real ID, que con eso se puede viajar por todo el país y ya nosotros tenemos nuestra identificación. O sea que yo siento que esos meses, a pesar de que no conseguimos trabajo, enseguida que nos llegó el permiso de trabajo, fueron bastante productivos. Conseguimos esos 3 documentos a solamente un mes de estar aquí en Estados Unidos, gracias a la posibilidad que nos dio aplicar por la aplicación que estaba vigente en ese momento, que era CBP One. Gracias a esa aplicación nosotros tuvimos nuestra entrada legal al país y pudimos obtener todos esos documentos que para una persona inmigrante sabe cuán importantes son, sobre todo en este país y bueno, en cualquier país para el que uno emigra, porque en otros países quizás tenga otros nombres, pero básicamente vienen siendo como los documentos más importantes para un inmigrante. Estábamos en la estación de otoño, como yo les dije en otro video anteriormente. Para mí la estación de otoño fue tan bonita. Yo recuerdo que yo veía desde las ventanas las ardillitas, veía cómo las hojas de los árboles iban cada día cambiando de color. Llegamos y todavía estaba todo verdecito y fue así progresivamente cambiando. Ese cambio de estación fue muy bonito. A mí me gustó muchísimo y ya luego en el mes de noviembre tuvimos nuestra primera nevada, conocimos la nieve por primera vez. Les voy a estar dejando algunas fotos por aquí si es que las encuentro de nuestra primera nevada. Ya saben, cualquier persona que venga de un país de Latinoamérica que nunca haya visto la nieve, pues ver la nieve por primera vez es un descubrimiento muy bonito. Ya luego no queremos saber de la nieve porque de verdad que no es tan linda como se ve en fotos. Pero bueno, todo el mundo tiene esa cosita de conocer la nieve por primera vez. Entonces nada, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No se pierdan el próximo video porque en el próximo les voy a estar comentando cómo conseguí mi primer trabajo, las cosas que pasaron las primeras veces, bueno, todo lo que viene a continuación porque ya en el mes de diciembre pasaron otras cosas, así que no te pierdas el próximo video. Igual si no has visto los videos anteriores, te invito a que vayas a verlos para que veas todas las cosas que pasamos para nosotros poder llegar aquí a Estados Unidos y por qué es tan importante y yo me siento también de estar aquí porque cuando vean esos videos van a entender las cosas que pasamos los cubanos para poder llegar aquí, bueno, y otras nacionalidades igual, yo hablo de los cubanos porque soy cubana. Entonces, nada, agradecerle a todos los que se quedan hasta el final de los videos, agradecerle a todos los que me comentan, me dejan un like, me dejan su suscripción. Nos vemos en el próximo video y no olvides suscribirte en el botón de aquí abajo que dice suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas las notificaciones de cuando publico videos nuevos, que estoy publicando videos nuevos cada martes y sábado. Nos vemos en el próximo video, los quiero mucho y les mando muchos besos. Bye.